la clase recuperada de ayer, yo le explicaba a Felipe, no tienen que venir todos, porque yo sé que mañana tienen el simposio, vengan 2 o 3, no importa, y se le da la asistencia a los demás. Porque en realidad mañana no vamos a dar ninguna clase. Lo que era para mañana lo vamos a dar hoy, para que los que no pudieron no pierdan ese contenido, ¿entienden? Lo único que se iba a hacer mañana es orientar, es como una clase invertida, pero para que ustedes no tengan que atiborrarse en estudiarse esas cosas, vamos a hacer solo para entregar los trabajos en Word para que les quede como evidencia, ¿verdad? Para que no tengan que estudiar otras cosas aparte. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Gracias, Felipe. Lo que quiero. ¿Y qué hacen aquí? ¿Firman aquí al lado? Só com a doutora vai chamar para presente. Entonces, va a ser, porque prácticamente los contenidos que están en el programa, que están todos dispersos en 200 unidades, ya los hemos ido viendo. Y que nos va quedando pulir un poco eso que hemos visto para repasar para la segunda parcial y para la final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que quiero que me entreguen es un Word pequeñito, sin mucho problema, para que no se me descompense, sobre degeneraciones maculares relacionadas con la edad. Eso es algo pequeño, individual, como si es 2 hojitas. Degeneraciones maculares relacionadas a la edad. Que se lo estudien y lo lean porque es otra de las causas de pérdida lenta y progresiva de la visión, pero que está un poquito más para residentes, ¿verdad? Pero está dentro de su programa y no quiero que eso se les quede sin ver. Ahí van a ver que existen 2 tipos de degeneraciones maculares relacionadas a la edad: la seca y la húmeda, con sus tratamientos específicos cada una de ellas. Es una enfermedad bastante interesante, ustedes verán cuando la investiguen y la lean, que es bastante interesante. Como bien dice su nombre, está relacionada con la edad. Generalmente aparece en personas mayores de 60 años y provoca una pérdida lenta y progresiva de la visión, pero que en unos determinados momentos de la evolución de la enfermedad puede provocar pérdidas agudas de visión, sobre todo la húmeda, que tiene vasos sanguíneos ahí a nivel macular, y esos vasos sanguíneos son frágiles, se van a romper, y cuando provocan una hemorragia es que ocasiona la pérdida brusca de visión. Entonces, quiero que busquen, que hagan un pequeño resumen, lo entregan con su nombre, todo normal, y ese va a quedar como ese trabajo, ¿sí? Para que no tengan que poner ni nada de eso. Entonces, eso es lo que yo iba a hacer mañana, ya se los digo. De todas maneras, ustedes, algunos que no vayan al simposio, 2 o 3, vienen para tomar la asistencia y darle la asistencia a los demás. Bien, de todas maneras, yo sí o sí tengo que venir, pero no se puede quedar sin asistencia el resto del público. Ahora, la próxima, esta clase, ya vimos estrabismo, ¿verdad? ¿No nos da estrabismo? Bueno, la próxima clase vamos a dar estrabismo, que es la última ya que nos queda de tema nuevo. Esta, que es la parte de neurología, la parte de neuritis, ya vimos un poquito cuando estudiamos las pérdidas bruscas de visión, que vimos la familitis. Hoy vamos a tocar algunos otros tipos de neuritis. Y entonces después la clase que viene, que sería el jueves, ¿verdad? Vamos a dar entre jueves y viernes estrabismo y ambliopía, que es lo que ya queda. Y voy a prepararles el jueves estrabismo y el viernes voy a tratar de traerles un resumen de lo que es la farmacología oftalmológica, o sea, los tratamientos más utilizados en oftalmología, con sus efectos, sus reacciones adversas y todo, porque ustedes tienen que saber que hay muchos fármacos que de oftalmología pueden provocar efectos adversos en los pacientes y eso tienen que dominar. Yo sé que eso siempre se queda en el aire. Después de esa clase, la otra clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seminario.
vamos a comenzar este tema. Comenzamos por una pequeña parte de la anatomía del nervio óptico que ya lo hemos ido hablando. Habíamos dicho que el nervio óptico se formaba, ¿verdad?, por las fibras que salían de la retina, y esas fibras son axones. ¿De quién? De las células ganglionales de la retina. Ellos en la retina, recuerdan aquella lámina que vimos que tenía esta imagen, que hacía así, ¿se acuerdan? Que tenía unos dibujos que sean así. Esta era la retina dividida en 4 cuadrantes y este es el haz papilomacular y todas las fibras que vienen de la retina, que quiere decir que van confluyendo esos axones y van a formar nuestro nervio óptico. Bien, ese nervio óptico atraviesa sus fibras a través de la lámina nervosa, ¿verdad? Y sigue su curso hacia el cerebro por toda la vía óptica. Ahora, importante saber que el nervio óptico tiene una forma de S itálica, que esa forma es lo que le permite movilidad junto con el globo ocular, porque si fuera rígido, cuando el ojo se mueve, se puede romper. Entonces, esta forma sinuosa que tiene en la parte de atrás del ojo permite que él pueda seguir los movimientos oculares. Y saber también que como está dentro de la órbita, cualquier proceso inflamatorio, infeccioso, vascular, compresivo, de cualquier magnitud puede afectar las fibras del nervio óptico que están intraorbitales. Ahora, otra cosa importante aquí del nervio óptico, que ustedes saben que va a llevar por las fibras nasales y fibras temporales, ¿verdad? Que la nasal recoge el campo temporal y que la temporal recoge el campo nasal de cada ojo. Y que cuando llegan al quiasma se cruzan las nasales y las temporales siguen su trayecto por su mismo lado. Eso trae como consecuencia que todo proceso compresivo que caiga sobre el quiasma óptico, como por ejemplo los adenomas de hipófisis, traigan trastornos visuales importantes, muchas veces la primera manifestación, como por ejemplo la diplopia, como las hemianopsias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se comprimen las fibras que están allí en el quiasma óptico. Eso es lo que tienen que saber sobre anatomía y sobre la vida. Ahora, seguimos. En la papila, importante, ¿de qué color es la papila óptica? Es de un color rosado anaranjado, ¿verdad? No es blanca ni es amarilla. Ella tiene un color rosado anaranjado. Cuando nosotros encontramos una papila amarilla o blanca, pensamos que está pálida. Y pues esa palidez o se debe a una isquemia o a un proceso inflamatorio o a una atrofia ya establecida. Eso es importante tenerlo en cuenta. La papila, fíjense lo que dice aquí, es generalmente ovalada, ¿verdad? Tiene mayor eje vertical que horizontal, tiene bordes nítidos, bien definidos, hay que ver muy bien los bordes de la papila, y su tamaño es muy variable, generalmente oscila entre 1,6 y 1,9 milímetros. Normalmente ella está con bordes bien definidos y está sobre el mismo nivel de la retina. Ella no debe estar más elevada que la retina. Cuando vemos que la papila tiene un borde elevado, quiere decir que o hay un papiledema, si es bilateral, o hay una papilitis que está inflamada, ¿verdad? Porque normalmente tiene que estar plana al nivel de la retina. Y ella va a tener varias partes. Tiene su borde, es esto, ¿verdad? Su borde está aquí. Y va a tener entre ese borde y el centro un área que se llama reborde retiniano o anillo neuroretiniano, que estaría aquí aproximadamente, de aquí para allá, ¿verdad? Este sería el anillo o reborde. Y en el centro estaría la excavación. ¿Qué es la excavación? Es un área pequeña que se deprime, que es más pálida, esa sí es más blanca, que
borde completo es 1. Y la relación entre ella y el borde es lo que nos va a decir 0,1, 0,2, 0,3 hasta que llegó a 10, ¿verdad? El 10 es el 1. Lo normal es que sea o esté, o sea 0,1, 0,2. Ya cuando las papilas están por encima del 0,3, ya pueden ser un poquito sospechosas de tener glaucoma, la persona. O si encontramos que una papila es pequeñita y la del otro ojo es grande, quiere decir que son asimétricas las excavaciones y eso trae como consecuencia que nos haga pensar que esa persona puede ser sospechosa de glaucoma. Es decir, en las dos papilas debemos tener las excavaciones del mismo tamaño. Pero si una excavación, por ejemplo, en la papila del disco óptico del ojo derecho, tengo una excavación 0,1 y la del ojo izquierdo es 0,6 o 0,7, ya eso es un signo de alarma que esa persona pudiera estar desarrollando un glaucoma crónico simple. ¿Y qué quiere decir? Que la papila del ojo izquierdo está sufriendo, están muriendo las fibras, porque si la excavación significa que aquí no hay fibra nerviosa, ¿qué significa? Que esta excavación crezca y crezca y crezca, que se están muriendo las fibras. Por lo tanto, no hay nada que pase por ahí, por eso se queda el hueco. ¿Bien? La excavación es más blanca, esa sí es blanca, y muchas veces deja ver los pequeños orificios que tiene la lámina pilosa, sobre todo cuando hay menos fibras nerviosas, cuando la excavación es más profunda. Es por eso, por ejemplo, que cuando nosotros informamos un fondo de ojo de un paciente con glaucoma ya diagnosticado, decimos papila de bordes bien definidos, excavación 0,6, 0,7 o 0,8, la del tamaño que tenga pero grande, con rechazo nasal de vasos y estrechez del rodete neuroretiniano. ¿Qué quiere decir? Que esta excavación, tenemos el nervio, cuando la excavación va creciendo por la pérdida de las fibras nerviosas, ¿qué va pasando? Ella va creciendo más que todo hacia el lado temporal. Va creciendo hacia acá. Vamos a pensar que este es el lado temporal y este es el de la nariz. Estos son los dos, ¿verdad? Y ella va creciendo hacia el lado temporal. Si ella va creciendo hacia acá, ¿qué le va pasando? Al reborde va poniéndose más estrecho. Por eso que se dice rodete neuroretinal o anillo neuroretinal estrecho. ¿Por qué? Porque ella va creciendo para acá y este anillo que debería ser ancho, completo, así, se va poniendo más estrecho. Y como va creciendo para acá, va empujando hacia allá los vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos se van a nasalizar. Se nasalizan, o sea, se desplazan hacia el lado nasal y se informa entonces desplazamiento nasal de los vasos o nasalización de los vasos sanguíneos. ¿Bien? Y muchas veces podemos encontrar que en la excavación vemos unos pequeños orificios, que esos son los orificios de la lámina tubosa. O sea, es profunda y deja ver la lámina tubosa. Cuando vemos una excavación profunda que deja ver la lámina tubosa, pues mucho más, ¿verdad? Hay que adaptarse. Entonces, esto unido a que el paciente tenga hipertensión ocular por encima de 21 milímetros de mercurio y que tenga daños en el campo visual, ya eso es un glaucoma crónico simple. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer. Miren, esto es lo que estábamos explicando ahí, ¿verdad? Esta es la papila con su borde normal y con su excavación, que es una excavación aproximadamente 0,2, 0,3. Ahí se puede considerar que es normal. Si esta excavación crece hacia allá, que es el anillo, se va a estrechar y estos vasos se van a ir hacia acá. Aquí miren, excavación papilar, reborde y borde. Cuando la papila es patológica, porque tiene, por ejemplo, un glaucoma, estos vasos se
coma cuando es patológica de esa forma. Ahora, ¿qué cosa es neuritis óptica? Como el nombre lo indica, es una inflamación del nervio óptico, ¿verdad? Pero el nervio óptico, ustedes saben que tiene una porción que es su cabeza, su papila, que está dentro del ojo, que es la única que podemos ver. La otra parte, que es la parte retrovulvar y la intracraneal, no la podemos ver. Solo sospechamos que hay una lesión de esas partes por la sintomatología que puede presentar el paciente. Bien, ahora, la neuritis óptica puede ser de causa idiopática, que es la más común, casi siempre de todas las enfermedades, causa desconocida, o de causa infecciosa, que es la menos frecuente, pero también está presente y se puede diagnosticar y se puede encontrar en nuestros pacientes. Esa de causa idiopática generalmente está asociada a esclerosis múltiple. Yo les recomiendo que le den una leidita a la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielizante, ¿verdad? Y tiene muchísimas manifestaciones en todo el organismo. Y desgraciadamente también desde el punto de vista oftalmológico provoca pérdida importante de la visión por neuritis. Como é que é, professor? Agora me perdi. ¿Cómo? Eu me perdi a última explicação. De la esclerosis múltiple. Isso. La esclerosis múltiple es causa, dentro de las causas asociadas a la neuritis óptica, de causa desconocida. Y causas infecciosas, una de las causas infecciosas más frecuentes es la sífilis. Ahora, la neuritis óptica idiopática afecta tanto a hombres como a mujeres de cualquier edad, pero es más frecuente en las mujeres, generalmente entre los 20 y 50 años. Y siempre que veamos a una mujer en esa edad aproximadamente con una neuritis óptica, no podemos dejar de descartar la esclerosis múltiple, aunque sea otra causa, pero esa la tenemos que descartar. Las manifestaciones clínicas son unilaterales, ese tipo de neuritis generalmente van a incluir disminución subaguda de la agudeza visual. ¿Qué quiere decir subaguda? Que es rápida, pero no es en el momento, es en transcurso de horas o días. Alteración del campo visual. Por supuesto, si está dañado el nervio óptico, está inflamado, ese proceso inflamatorio también se puede extender un poco hacia la retina, sobre todo hacia el área del polo posterior, y nos puede provocar un escotoma central. ¿Qué quiere decir escotoma central? Una mancha en el campo visual, un oscuro en el campo visual, donde en la porción central, en lo que tenemos en el frente, en el centro. Hay alteración de los reflejos fotomotores, por supuesto. Si hay alteraciones en la papila óptica, no se está transmitiendo, ¿verdad?, el impulso nervioso a través del disco óptico hacia el resto de la vía visual y por lo tanto el reflejo fotomotor o está débil o está ausente, en dependencia de la gravedad. Y queda un defecto pupilar aferente relativo. Y cuando esta neuritis óptica afecta la parte posterior del nervio, es decir, la que está detrás del ojo, da dolor a los movimientos oculares. Eso es un signo importante o un síntoma importante. Dolor a los movimientos oculares, sobre todo la retrovulvar. La anterior, o sea, la que está en la papila como tal, no da dolor porque eso está dentro del ojo y ahí no da dolor. Pero si esa inflamación sigue hacia detrás, sí da dolor hacia los movimientos cuando el paciente mueve el ojo o cuando le deprimimos el ojo siente dolor. Eso es una cosa importante que tiene que ver con esto. Entonces, puede ser vulvar o anterior, o sea, la que está dentro del ojo, o la retrovulvar. En la vulvar hay edema de papila, como la papilitis que vimos, ¿verdad? Edema de papila, están los bordes borrados, y en esos casos también se le llama papilitis. Y la papila, ¿cómo va a estar? Elevada. Ella normalmente tiene que estar plana. Como está edematosa, va a estar los bordes elevados. Y el borde
donde termina el borde de la papila por el edema y la exudación que puede tener a su alrededor. Incluso se puede acompañar de hemorragias también, sobre todo cuando hay algún proceso isquémico asociado. Esa es en 1/3 de los casos que sea la neuritis anterior. Ahora, cuando es una neuritis posterior o un reto vulvar, aquí es importante que, es lo que yo les explicaba, ni el paciente ve ni el médico ve. El paciente no tiene nada al fondo del ojo. No hay un signo que nos indique que tiene alguna alteración. Sin embargo, tiene una pérdida de visión, tiene pérdida de reflejo fotomotor, tiene dolor a los movimientos oculares. Entonces ahí pensamos que sea una neuritis retrovulvar. Aquí el campo visual puede cambiar muy poco porque no tiene manifestaciones retinianas, o sea, a nivel ese escotoma central que tenía la otra, esta no lo va a tener. Y en cuanto a la agudeza visual, el paciente puede recuperarse casi completamente cuando es una neuritis óptica idiopática y también puede dejar secuelas, que son raras. La secuela peor de todas es la atrofia óptica. De ahí sí, no hay nada que recuperar. Entonces, importante para hacer el diagnóstico completo de una neuritis es primero los síntomas y los signos del paciente. Dentro de los síntomas, la pérdida subaguda de la visión, y dentro de los signos, si tiene borramiento de los bordes papilares con exudación, es una neuritis anterior. Si no lo tiene y tiene pérdida de visión y pérdida del reflejo y tiene dolor, es una retrovulvar. Lo otro es buscar las posibles causas y entonces hacerle como complementario oftalmológico el campo visual y la agudeza visual para concretar todo el diagnóstico. Bien. Aquí tenemos la imagen donde es una papilitis. Este es el escotoma central que se ve en el campo visual. Esto es lo normal que tiene que aparecer. Esto aquí es la mancha ciega, que es la parte del nervio óptico. Y esto aquí es la parte de la mácula, ¿verdad? Entonces, como esa persona tiene un edema de la papila, miren cómo se pierden todos los bordes, y ese edema se extiende hasta la parte central, por eso es que te da el escotoma central. Este es el tipo de campo visual que se hacía antiguamente, que es con la pantalla tangente. Es el que yo le explicaba que se hacían estos, incluso una pantalla como esta, por ejemplo, que tiene estos mismos círculos. Y el explorador con una varilla, con una puntita redondita de colores, iba poniendo ese objeto en diferentes posiciones y el paciente va diciendo dónde lo ve y dónde no lo ve. Por supuesto lo va poniendo así, ¿verdad? En todos los grados del campo. Y donde el paciente no lo vea, iban poniendo como tipo una tachuelita, un pinchito así en la mano. Iban marcando los lugares donde el paciente veía y donde no veía. Y ahí después se hacía el dibujo del campo visual. Ya ahora, con los campos visuales automatizados, no es necesario esto, es mucho más rápido, con las máquinas, que son como unas cúpulas, el paciente pone su cabeza, salen imágenes de luces y el paciente va apretando un botoncito y ya automáticamente va marcando dónde ve y dónde no ve, y después se imprime. Pero este es muy didáctico para la persona darse cuenta de dónde están los efectos fundamentales. Entonces, esta imagen que está aquí es la imagen típica de una papilitis. Bien. Ahora, pasamos a otro tipo de neuropatía óptica, que también va a provocar daños a nivel de la papila, pero estos daños van a ser isquémicos y se le llama neuropatía óptica isquémica. Es producto de un infarto en el nervio óptico y generalmente se presenta en personas adultas mayores de 50 años, que habitualmente tienen factores de riesgo cardiovasculares, por supuesto. Son pacientes que tienen una fibrilación auricular, que tienen una cardiopatía, que tienen un bloqueo, que tienen cualquier alteración cardiovascular que genera la producción de trombos, coágulos, émbolos
o que provoca isquemia, ¿verdad? Por vasospasmo, por vasoconstricción, por ateromatosis, etc. Como la diabetes, por ejemplo. La mayoría de las veces, estas neuropatías ópticas isquémicas son unilaterales y se manifiestan por disminución de visión brusca y tal. ¿Qué quiere decir? De pronto. Estamos bien y de pronto se apagó la luz. Así es, como un ictus, igual que un ictus apopléjico de un ACV. Así mismo ocurre. Hay alteraciones del campo visual, en este caso son hemianopsias altitudinales, o sea, de uno de los para arriba o para abajo, generalmente inferiores, alteración del reflejo fotomotor, por supuesto, no hay dolor a los movimientos oculares. En la gran mayoría de los casos vamos a ver el edema de papila también, pero este edema se acompaña fundamentalmente de hemorragias. Este edema se acompaña de hemorragias en astilla, hemorragias que son como, así como llamitas. ¿Por qué? Porque son las hemorragias que se corresponden a esa capa de fibras nerviosas que están rodeando al nervio óptico. Por otra parte, no hay recuperación espontánea como en las otras neuritis, que puede haber recuperación espontánea. En este caso no hay recuperación espontánea y si ocurre es muy poca. La papila afectada evoluciona a la atrofia óptica, por tanto hay que resolver ese proceso isquémico lo antes posible. Y existe un porcentaje elevado de pacientes que incluso pudieran tener el mismo cuadro en el otro ojo, en un plazo variable de tiempo entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen un daño vascular arraigado, ¿verdad? Aunque no se ha podido demostrar la utilidad, los pacientes que son tratados con aspirina, pues por supuesto que van a recuperar más rápido su proceso isquémico. ¿Por qué? Porque esa aspirina va a romper si hay un coágulo, si hay un émbolo, si hay un trombo, y va a mejorar la circulación en el nervio óptico. Entonces, sí, miren aquí. Es la misma papilitis que vimos, borramiento de los bordes, pero asociado a eso están las hemorragias. ¿Bien? Y este es el campo visual. Este es el normal y este tiene un escotoma altitudinal. Inferior, y aquí se dibuja superior, acuérdense que es cruzado. Él lo ve abajo, pero es arriba donde está la representación. Bien. Seguimos. Existe un grupo de neuritis ópticas isquémicas anteriores, ya vimos lo general que fue eso que vimos anteriormente, y ellas a su vez se pueden clasificar en arteríticas y no arteríticas. ¿Por qué? Porque hay un grupo de ellas y un grupo importante que se produce ese proceso isquémico por una vasculitis, y esa vasculitis es una arteritis de células gigantes o llamada también arteritis temporal. No sé si han escuchado hablar de esa enfermedad. Esto generalmente afecta a pacientes de edad muy avanzada, generalmente del sexo masculino, y es bastante complicado y peligroso porque esa neuritis óptica isquémica va precedida de manifestaciones generales, manifestaciones a otros niveles como pérdida de peso, anemia, polimialgia, cefalea y un signo muy importante que es la claudicación mandibular. Cuando el paciente mastica algo, claudica la mandíbula y le duele y se queda ahí trabado. Eso es patognomónico de la arteritis de la temporal, la claudicación mandibular. Y otra cosa que
sedimentación acelerada, o sea, elevada. Son dos cosas que permiten hacer el diagnóstico. Y lo otro es al examen físico, que vamos a encontrar en esos pacientes. En el mismo lado de la pérdida visual, la arteria temporal va a estar gruesa, tortuosa y muy visible. Eso es característico de estos pacientes. Y la gravedad, el pronóstico visual es muy malo porque afecta muy rápidamente al otro ojo. Y entonces es un paciente que se queda totalmente ciego. Si se sospecha, inmediatamente hay que comenzar tratamiento con corticoides a altas dosis porque estamos ante una vasculitis. Y ese tratamiento con corticoides durante algunos días va a evitar que el paciente haga ese cuadro bilateral. Hacer una biopsia de la arteria temporal nos da el diagnóstico definitivo y donde vamos a ver en esa biopsia eso que trae las células gigantes. ¿Cuál corticoide por cuánto tiempo? El corticoide lo pueden usar a altas dosis en ciclos cortos. Pueden usarlo, por ejemplo, 2 semanas y después vas bajando la dosis. Te estoy hablando de dosis máximas. Si es prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo de peso por día, lo utilizas a 2 miligramos por kilo. Ahí le das un golpe fuerte de esteroide por lo menos 3 días y después le vas bajando la dosis hasta que vaya mejorando el cuadro clínico. Vas evaluando al paciente y vas viendo si lo bajo, si no lo bajo, si se lo dejo unos días más. Pero siempre tratamos de usar altas dosis periodos cortos para que no tenga tanto efecto adverso después en el organismo. Entonces, ¿cuáles serían los exámenes complementarios para el diagnóstico? La velocidad de sedimentación sanguínea y la proteína C reactiva, que las dos van a estar elevadas en el paciente. Ahí tenemos la imagen de la arteria temporal engrosada, ahí, aquí se ve bien, engrosada, tortuosa, dura. Seguimos comparando. ¿No? Podemos seguir. Ahora vamos a algo muy importante que para ustedes como médicos sí o sí tienen que saber. Hasta ahora hemos visto que todos estos cuadros generalmente son unilaterales y se pueden bilateralizar en algunos casos, sobre todo las neuritis ópticas isquémicas. El resto de las papilitis son unilaterales. Pero el papiledema, que también es un edema de la papila, este siempre es bilateral. Siempre. Y se presenta producto de una hipertensión endocraniana por cualquier causa. Pero lo que origina el papiledema es la hipertensión endocraniana. Inicialmente la agudeza visual y los reflejos fotomotores son normales. Eso lo diferencia también de las papilitis, porque en las papilitis la agudeza visual está afectada desde el inicio. El paciente puede presentar o va a presentar, si tiene una hipertensión endocraniana, cefalea intensa, los vómitos en proyectil, bradicardia, que es la triada característica, ¿verdad?, de la hipertensión endocraniana. Va a presentar diplopia, muchas veces secundaria a parálisis unilateral o bilateral del septo nervio craneal producto de la hipertensión. A veces puede haber episodios de visión borrosa, algunos segundos de duración llamados oscurecimientos visuales transitorios. Y en el campo visual no vamos a encontrar al inicio muchas cosas, excepto que puede haber un aumento de tamaño de las manchas ciegas, que es el circulito aquel que yo les decía. ¿Por qué? Porque está edematoso el nervio óptico producto de la hipertensión. Por eso es que es él solamente el que se aumenta un poquito de tamaño. El edema de papila se va a caracterizar por ¿qué? Bordes elevados, bordes borrosos, y la papila va a estar muy hiperémica, que quiere decir más rojita que lo que normalmente ella es, con hemorragias alrededor también, y dentro de la papila vamos a encontrar exudados amarillentos alrededor
manchas algodonosas peripapilares, que eso habla a favor de que puede haber algún cierto tipo de isquemia, ¿verdad? Si se deja sin tratamiento, es decir, bueno, aparte de que es una hipertensión endocrinal, el paciente se va a morir, pero si no se trata correctamente esa hipertensión endocrinal o progresa mucho en el tiempo, a pesar del tratamiento, ustedes saben que a veces hay situaciones que son refractarias a tratamiento, esta papila óptica va a progresar a una atrofia óptica y por tanto a la pérdida definitiva de la agudeza del sol. Causas más comunes de papiledema, ustedes saben, los tumores cerebrales, los ACV, y hay causas importantes también, las trombosis, el seno cavernoso, etc. Y hay causas también de hipertensión endocraniana benigna, que no se pueden descartar, hay que estudiarlas también. Una de ellas, y muy frecuente, es el anticonceptivo oral o parenteral. Los anticonceptivos pueden ser causa de hipertensión endocraniana benigna y pueden provocar papiledema. Y no tiene nada que ver con tumores, ni con ACV, ni con nada de eso. Pero igual cuando existe una paciente que tenga un papiledema por una hipertensión secundaria a un anticonceptivo, ustedes saben que hay que retirarlo inmediatamente, porque si no la vamos a llevar a una atrofia óptica, aunque sea benigna. ¿Bien? Pero es una causa que hay que tener en cuenta. Y aquí tenemos la imagen característica. Ven ambos nervios ópticos, porque es siempre bilateral, borrados totalmente los bordes, exudados, ven estos exudaditos amarillitos o blanquitos que tiene, tortuosidad marcada de los vasos, hay hemorragias, y una cosa importante que al fondo de ojo no vamos a encontrar el latido venoso que tiene el nervio óptico en la emergencia de la vena central. Ahí hay un latido que es venoso. Y con el papiledema, como va a estar apretado la papila, se pierde el latido venoso. Bien. Este es el campo visual de un paciente con papiledema y como vemos, la mancha ciega está aumentada de edad. Bien. ¿Entendieron bien papiledema? Fíjense que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar de plantón, les llega un paciente con una meningoencefalitis y hay que hacerle una punción lumbar, ¿verdad? No tienen una tomografía para poder saber si tiene o no hipertensión endocraniana. Entonces, el único recurso que van a poder tener es hacer un fondo de ojo y ver cómo están las papilas. Porque si ustedes le hacen una punción lumbar y el paciente tiene una hipertensión endocraniana, se produce un enclavamiento de las amígdalas cerebrosas y el paciente se muere. Entonces, ante la duda hay que hacer un fondo de ojo. O una punción lumbar con manometría si tienes cómo hacerlo. Pero no siempre estamos con las condiciones ideales para hacer nuestro trabajo. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es un fondo de ojo y ahí vamos a saber. No tiene papiledema, le hago la punción lumbar. Tiene un pequeño borramiento de los bordes, no le hago punción lumbar. Bien, así sea un pequeño borramiento, porque fíjense, no piensen que el papiledema se instala de golpe así como ustedes lo ven ahí. Ya eso es un papiledema establecido. El papiledema puede comenzar por grado 2 y 3 y puede comenzar apenas con un borramiento de los bordes papilares, sobre todo hacia los lados temporales. Y ustedes ven, no se ve la papila así tan sucia, ni con hemorragia ni nada, pero los bordes están borrados. Ya nada más que estén un poquito borrados, ya no se puede hacer un punción lumbar. Bien. Entonces, Doutor, na parte de anticonceptivos, aumenta a pressão, los anticonceptivos orales, e o aumento da defesa visual? mira, los anticonceptivos orales dentro de sus efectos adversos pueden tener la hipertensión endocraniana benigna. Y esa hipertensión endocraniana benigna me puede provocar papiledema. ¿Cómo? Atrofia não, né? Atrofia no, papiledema. El papiledema es el que si no se soluciona, lleva a la atrofia óptica, pero no te produce atrofia óptica de primera.
Entonces, neuritis óptica compresiva. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que está comprimiendo al nervio óptico y está provocando los daños en las fibras nerviosas. Esas compresiones lo mismo pueden ser en la parte retrovulvar dentro de la órbita, pueden ser compresiones a nivel encefálico ya que compriman alguna parte de la vía óptica. Entonces, esas compresiones por lo general son producidas por tumores o por aneurismas o tumores vasoproliferativos o porque hay un aumento de volumen de los músculos extraoculares, como por ejemplo ocurre en la orbitopatía tiroidea, que recuerden cuando vieron eso, se produce una inflamación importante del cono muscular en su inserción ahí atrás en la órbita, y por eso es que el paciente con orbitopatía tiroidea tiene la proptosis y tiene los dolores a los movimientos oculares. ¿Bien? Entonces, eso que va a estar allí dentro de la órbita va a estar ocupando un espacio que no le corresponde. Por lo tanto, va a ser un proceso compresivo y va a deprimir las fibras del nervio óptico, va a bloquear la irrigación y va a provocar el daño de las fibras nerviosas. Entonces, aquí van a aparecer manifestaciones clínicas que pueden ser de forma gradual, porque el tumor no creció de pronto. Empezó a crecer poco a poco, ¿verdad? Llámese tumor a todo lo que sea un aumento de volumen. Y va a ir provocando de forma gradual, no de forma abrupta, la pérdida de la visión y los trastornos en la motilidad extrínseca, ¿verdad?, del ojo. También va a traer como consecuencia que, unido a esa disminución de agudeza visual por daño de las fibras nerviosas, el paciente también va a comenzar a perder el reflejo fotomotor y va a tener un defecto pupilar aferente relativo. También va a tener alteraciones del campo visual que generalmente van a ser escotomas centrales, o sea, se va a afectar fundamentalmente la visión central. Puede acompañarse de exoftalmo, por supuesto, porque si hay un tumor metido entre el ojo y el fondo de la órbita, ese tumor crece y va a empujar, ¿verdad?, el globo ocular hacia afuera. Puede ser un exoftalmo cuando hablamos de la oftalmopatía de Gray, ¿verdad?, la tiroidea, o le llamamos proptosis cuando es por otras causas. Bien. El fondo de ojo. En el fondo de ojo la papila puede estar normal, generalmente al inicio, y ya en la medida que va pasando el tiempo se puede ir poniendo pálida hasta evolucionar a una atrofia óptica porque ya se dañó toda la vía óptica. Otras veces puede haber edema de la papila, pero es raro que ocurra. Generalmente la papila está normal. Tratamiento, sobre todo la causa. Quitar ese tumor, quitar lo que está ahí para que deje de tener efecto compresivo. Y siempre que veamos a un paciente que tiene una proptosis, que tiene una disminución de visión o que tiene algún trastorno del campo visual, sospechar la posibilidad de un tumor retroocular, vascular o no, que esté provocando ese cuadro clínico. Hay que sospecharlo. Siempre que ustedes vean a un paciente con proptosis, descarten el tumor. Si es una enfermedad de Gray, felicidades. Pero si no, descartar el tumor. Porque el Gray se controla por medicamento, el tumor no. Entonces, importante, los estudios de neuroimagen, por supuesto, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética son las que nos van a confirmar el diagnóstico. Y luego, si podemos tener acceso a ese tumor, una biopsia para saber bien de qué tumor se trata en ese caso. ¿Bien? ¿Entienden hasta ahí? Professor, tratando esse tumor, a avidez visual volta ao normal? Ou não? Pues si el tumor se saca, se extirpa de ahí, el paciente puede recuperar la agudeza visual, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas que ya se murieron, ya esas no se van a recuperar del todo. Pero sí puede recuperar visión, o por lo menos evitar que pierda más. Ahí tenemos, por ejemplo, una TAC, ese tumor, un meningioma de la vaina del nervio óptico, y aquí
la traumática. Como el nombre lo dice, un accidente, un golpe en la cabeza, un golpe en los ojos, una fractura orbitaria, cualquiera de esas causas pueden provocar una neuritis óptica traumática. ¿Por qué? Porque se puede fracturar el canal óptico y al fracturarse el canal óptico por ahí está el nervio y se puede lastimar alguna de sus fibras, incluso tener una sección completa del nervio óptico. En este caso, la disminución de la agudeza visual va a ser muy severa, generalmente abrupta. Hay alteraciones del reflejo fotomotor inmediatamente después del trauma, pero en este caso, como muchas veces los pacientes de ese tipo de traumas llegan inconscientes, es imposible tomarle la agudeza visual, no vas a saber si ve o no ve. Lo más que puedes hacer es el examen de la pupila, y aquí entra la importancia de saber qué cosa es una isocoria, qué cosa es una anisocoria, si el paciente tiene buena respuesta a la luz por el reflejo fotomotor, si tiene buena respuesta al reflejo consensual. O sea, ese examen es de vital importancia en este tipo de pacientes. Y una vez que se recupera, si se salvó del accidente, se recuperó, entonces ya vas a empezar a estudiar el campo visual, la agudeza visual, y por lo general, cuando tienen ese tipo de neuritis traumática, van a tener una vía náusea altitudinal, igual que la que vimos en el caso anterior isquémico, que era hacia arriba, en la parte superior del campo, que se refiere a la parte inferior del campo visual. Si hay una fractura y hay compresión o hay algún pedazo de resto óseo o cuerpo extraño dentro de esa órbita, puede estar indicada de forma inmediata la cirugía. ¿Por qué? Porque si queda un pedazo de hueso, ese pedazo de hueso metido ahí puede cortar el nervio óptico y hay que tratar de sacar ese fragmento, ya sea de un cuerpo extraño o de un hueso partido. Y los esteroides o corticoides no está demostrada su utilidad, pero en algunos casos se pueden utilizar para manejar el edema postraumático. O sea, el edema que genera el traumatismo se puede amortiguar un poco con el uso de corticoides. Bien, ¿se entendió la neuritis traumática? Esa es la fase. Son muchas neuritis. Dios mío. Neuritis óptica tóxica. ¿Qué quiere decir tóxico? Sustancias que generan toxicidad, ¿verdad?, para nuestro organismo, por supuesto para el nervio óptico. Pueden ser lo mismo medicamentos que otras sustancias tóxicas químicas. Tóxicos como el alcohol etílico y el metílico. Alcohol etílico asociado a tabaquismo y a desnutrición provoca un tipo de neuritis que se le llama así, neuritis óptica tabaco-alcohólica, y que se caracteriza por una palidez bilateral de la papila del nervio óptico hacia los lados temporales, con disminución importante de la agudeza visual del paciente. En el caso del alcohol metílico, ustedes saben que el alcohol de madera, esto es sumamente tóxico para el nervio óptico. El que sobrevive después de la intoxicación va a quedar con una atrofia óptica. Y los metales como el plomo y el talio y otras sustancias como el tolueno, que también son sustancias químicas que afectan el nervio óptico. Ahora, medicamentos. Dentro de los medicamentos que pueden producir una neuritis tóxica están los que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. Ahí está el etambutol, la streptomicina, la isoniazida. Veamos ahorita de eso. Entonces, las manifestaciones clínicas. Miren, el clorfenicol y la penicilamina. El clorfenicol actualmente no se utiliza mucho, pero un medicamento que no es malo, muy buen medicamento, muy buen antibacteriano, pero tiene muchísimas reacciones. Entre ellas esta y la otra que puede producir aplasia medular, por lo tanto se ha dejado un poco de usar para cuando no quede otro remedio. Y la penicilamina, que también se utiliza poco, pero se utiliza también. O sea, hay que saber que ellos pueden ser causas de
Bilateral, también es bilateral. Instalación gradual, o sea, disminuye la agudeza visual, pero de forma gradual. ¿Por qué? Porque son procesos que van intoxicando de a poco al organismo. Alteración de la visión de colores. Fíjense que este síntoma aparece por primera vez ahora en este tipo de neuritis. Alteración de la visión de colores. Los reflejos fotomotores se alteran menos, pero se alteran también. El fondo de ojo puede ser normal o puede haber distintos grados de atrofia óptica. En las neuropatías por clorafenicol y metanol, que es el alcohol metílico, hay edema de papila bilateral. Y en el campo visual, la alteración más frecuente es el escotoma central o centrocecal, o sea que afecta el centro y la parte del nervio. La mayoría de las veces se puede normalizar la función del nervio óptico después de suspender ya el tóxico, y a veces se puede quedar de forma permanente si la exposición ha sido muy prolongada, se han dañado mucho las fibras y no han podido recuperarse, entonces ya es inevitable la atrofia óptica. Y aquellos que se exponen al metanol, que es el alcohol de madera, sí van a tener una ceguera casi que irreversible, que es el alcohol metílico. Y esto generalmente las personas se lo toman o accidentalmente o por intentos suicidas que hacen esa intoxicación. No es normal que una persona tome alcohol metílico por tomar alcohol. Entonces, aquí importante que provoca disminución también, además de la agudeza visual, disminución de la visión de colores, que es bilateral y que puede evolucionar hacia la atrofia óptica si no se elimina el tóxico. Y dentro de estas, importante, la neuritis tabaco alcohol. Bien. Professor, você comentou que era edema de papila bilateral com não sei o que temporal. La tabaco alcohólica la tabaco alcohólica provoca palidez temporal de la papila. No te provoca tanto edema. Lo que te provoca más es palidez de la parte temporal de la papila. No temporal en el tiempo, Sí. sino del lado temporal de la papila. Ahora, atrofia óptica. Esto es lo que hemos venido hablando, que es la consecuencia final de todas estas enfermedades, ¿verdad? Que es la atrofia, se perdieron los axones de las células ganglionares, se murió el nervio óptico, y esa atrofia puede ser provocada por cualquier lesión que esté o en la retina, o en el nervio, o por ahí para allá, en toda la vía óptica. En los niños y los jóvenes, las principales causas de atrofia óptica son las neuritis ópticas, las lesiones compresivas del quiasma y las atrofias ópticas hereditarias en niños y jóvenes. En los adultos, las atrofias ópticas son más frecuentes después de neuropatías ópticas isquémicas, de lesiones compresivas también del nervio óptico o del quiasma y de la neuritis óptica como tal, producto de un proceso infeccioso o inflamatorio de la papila. Otra causa importante, lo mismo en niños que en adultos, es el papiledema, que no se ha tratado a tiempo. Y las manifestaciones clínicas, por supuesto, disminución de la agudeza visual, unilateral o bilateral, ya sea unilateral o bilateral atrofia, acompañada de grados variables de palidez de la papila óptica, disminución de los reflejos fotomotores, evidentemente, y en los casos unilaterales o asimétricos puede también haber un defecto pupilar aferente relativo. Siempre va a haber alteración del campo visual, pero el tipo de daño va a depender de la causa de la atrofia. No es lo mismo una atrofia óptica producida por un glaucoma que una atrofia óptica producida por un papiledema, que una atrofia óptica producida por una neuropatía óptica isquémica. Ni se parecen el color de la papila, ni las manifestaciones en el campo visual son iguales. Recuerden, por ejemplo,
que los pacientes con glaucoma llegan a la atrofia óptica por pérdida de fibras nerviosas que van desde la periferia hasta el centro. Entonces, el paciente con glaucoma pierde más las fibras periféricas. Por eso el paciente con glaucoma no tiene buen campo visual periférico, pero tiene visión central, porque mantiene la parte de la mácula sana todo último momento. Esos son pacientes que tienen una visión tubular. Es como si ellos miraran por un tubito cuando ya llegan a estadios terminales y tú los ves que caminan así como buscando el centro porque solo ven por el centro. Su campo periférico se perdió. Entonces ahí las manifestaciones del campo visual de ese paciente con glaucoma no va a ser igual que las manifestaciones del campo visual de un paciente con una neuropatía isquémica, que dónde va a estar altitudinal superior o inferior. Bien. Esto es lo que hemos estado hablando. Miren, este nervio óptico de un paciente con glaucoma, como tiene una excavación enorme, tiene atrofia entre la papila y la retina, hay atrofia, los vasos se fueron todos para el lado nasal y prácticamente toda la papila está ocupada por una excavación. ¿Y qué quiere decir? Que hay una excavación que no hay fibra nerviosa. ¿Bien? Essa borda acá. Y este borde es atrofia peripapilar por pérdida de las fibras nerviosas ahí también. Hasta aquí. Este es tema tan sencillo. Entonces, hasta me duele la cabeza. Este tema, como ven, es un poco mezclado. Yo les recomiendo que hagan tipo un resumito de cada cosita, por ejemplo, para que se lo puedan aprender o puedan diferenciar qué pasa con el campo visual. Ponen todos los nombres, lo que sucede con el campo visual, lo que sucede con la pupila, con el reflejo fotomotor, si lleva o no lleva la atrofia, ¿entienden? Así la visión de colores, ¿para qué? Para que se lo puedan, porque si no se les va a mezclar. Lo que sí es muy importante que nunca se les puede olvidar es el papiledema. Las demás se les pueden olvidar, ¿por qué? Porque ustedes no son oftalmólogos y solo van a saber que el paciente no ve o atrofia óptica y punto. Pero el papiledema sí no se les puede olvidar, porque ese sí depende de ustedes. ¿Bien? De más está decir que el papiledema vale sano. Entonces, quedamos así. Mañana van a venir los que puedan venir por la mañana a las 8, 2, 3, 1, lo que sea, y le va a dar, pero venga alguno, por el amor de Dios. Felipe, tienes que venir tú, crees eso. Y va a venir para anotar la asistencia de los demás. ¿Bien? Hagan lo que les pedí de la degeneración macular asociada a la edad. Hagan un pequeño informito y lo entregamos. Y luego analizamos los evidencias. Mas aí, por exemplo, para entregar amanhã, No, a semana que para vem, o para la otra. Lo imprimen, sí, una hojita para guardar como evidencia de su trabajo. Porque dicen ustedes no hacen nada y hay que tener evidencia. Y la clase que viene, extraordinaria. Y la otra, seminario. Seminario. Esto estaba cuando yo lo dije. Al inicio de la clase no estaba. Estaba la luna. Un seminario. Preguntas y respuestas. Vale para folha ou No, pero no, parecido a lo que hicimos la otra vez. Con casos clínicos, con selección múltiple, con preguntas abiertas, con preguntas de qué más, y qué más, y qué más, y qué más. Para practicar. No es evaluativo, pero estudien, porque si no, no se logra el objetivo. Mi objetivo es que se lo aprendan y poder los errores, poderlos corregir a tiempo antes de que llegue el examen. ¿Bien? Será que na assistência de mañana você poderia firmar hoje e ficar contigo para amanhã entregar contigo porque não aceito uma letra? É verdade. Hay que cambiar sí, entonces la letra o firmamos hoy si se puede. Bueno, la firma voy en una hoja. Sí, porque no puede ser la misma letra. Perfeito.